Bueno, entonces, la clase pasada estudiamos a las funciones que llamamos Turing computables, que eran aquellas para las cuales había una máquina de Turing que las computaba. Ahora vamos a estudiar otras funciones que se llaman primitivas recursivas, que son también un intento por capturar nuestra noción intuitiva de procedimiento mecánico, pero con un abordaje distinto al de las máquinas de Turing. En lugar de pensar eh, qué hace un ser humano cuando lleva adelante un cálculo complejo, que era un poco la motivación de las máquinas de Turing, lo que hacemos acá es, es seguir esta idea. Es, si partimos de un puñado de funciones muy simples, tan simples que nadie podría dudar que son efectivas, y después tenemos maneras de mezclar esas funciones para obtener otras, y esas formas de mezclar son también efectivas, digo, va de la mano con nuestra intuición de lo que quiere decir efectivo, entonces obtendremos una clase más y más grande de funciones efectivas, porque partimos de las iniciales, las mezclamos, obtenemos otras que son efectivas, las mezclamos, obtenemos otras que son efectivas, siempre y cuando, claro, la manera de mezclar sea efectiva. Y esa es la idea de las funciones primitivas recursivas y en general de la función, de la clase de funciones que se van a llamar PRC, ahora van a ver. Las funciones iniciales van a ser estas, y son estas y no otros, no otras, son estas. La función sucesor, la función constante cero, y después todas las proyecciones. Estas son una infinidad de funciones, UNI, que proyecta la iésima componente de un n núcleo. Entonces, ya son infinitas, ¿no? Pero bueno, son estas infinitas más estas dos. Esas son las que vamos a llamar funciones iniciales. Y entonces hay dos maneras de mezclar. Una se llama composición, que ya saben lo que es. Tengo una función f de k variables, funciones g1, gk de n variables. Vamos a decir que la función h de n variables se obtiene a partir de f y las g's por composición, si h se define como f de las g's. La composición, lo que ven acá escrito. Ya conocen, ya saben lo que es la composición. Entonces, es razonable pensar que si f y todas las g's son efectivas, entonces f es efectiva porque lo único que estoy haciendo es encajando una función adentro de otra. Entonces, si las que pongo de este lado derecho eran efectivas, y bueno, la h tiene que ser efectiva porque ahí tengo un procedimiento para obtener h. El procedimiento es la composición. La otra manera de mezclar es la recursión primitiva. ¿Qué es una recursión? Es una definición por recursión. Miren, h de n más 1 variables se obtiene a partir de g de n más 2 variables y de f de n variables por recursión primitiva, sí pasa esto. H de, ahora no voy a leer x1, xn, pero x1, xn son parámetros en todos lados. Entonces lo leo así más fácil. H de 0 se define como f. Y h de t más 1 se define como algo aplicado a h de t. ¿Ven? Acá está h de t. Y acá está h de t más 1. Lo importante es que del lado derecho solo utilice h de t y no h de t menos 2, h de t de 0, h de t más 80, h de t se tiene que usar. Eso, h de t. Después, claro, a h de t le puedo aplicar otras cosas. Le puedo aplicar g, por ejemplo. Y g va a depender también de t. Por supuesto de x1 y xn, que están en todos lados. Entonces, esta es la idea. Es una definición por recursión muy sencilla. Caso base y después el caso recursivo. Pero el caso recursivo es definir h de t, de h de t más 1 en términos de h de t, nada más que eso. Observen que, se lo puse entre paréntesis, en este contexto, si h es una función de una variable, es decir, esto no existe, entonces esto no existe y es en realidad una constante, k, un número natural, esto no existe, esto no existe, esto no existe, puede pasar, o sea, puedo definir una h de 0 y una h de t más 1 directamente, sin necesidad de que existan el x1 y xn, ¿no? Eso, notación. Bueno, muy bien, entonces, miren,
Una clase PRC es una clase que contiene a las funciones, es una clase de funciones totales, que contiene a las iniciales, o sea, a la función constante 0, al sucesor y a todos los proyectores de tuplas, y además está cerrada por composición y recursión primitiva. Es una clase PRC, PRC por Primitive Recursive Clause, cerrada por recursión primitiva. No solo está cerrada por recursión primitiva, también está cerrada por composición. Pero se llaman clases PRC. Una cosa que uno puede ver es que la clase de funciones totales y Turing computables es una clase PRC. ¿Qué habría que probar? Bueno, hay que probar que la función constante 0 es total Turing computable, que la función sucesor es total Turing computable, que todos los proyectores son totales Turing computables, y que además si agarro dos funciones totales y Turing computables y las compongo, lo que obtengo también es una función total y Turing computable, y que si agarro funciones, si defino una función por recursión primitiva a partir de otras que son totales Turing computables, lo que obtengo es una función total Turing computable. Entonces, uno puede ver que las funciones totales Turing computables, de acuerdo a la definición que dimos en la clase pasada, son una clase PRC. Ahora viene la definición de función primitiva recursiva, que es este intento por capturar nuestra noción de método efectivo. Una función es primitiva recursiva si se puede obtener a partir de las funciones iniciales por un número finito de aplicación de composición y recursión primitiva. Es decir, si existe una cadena de formación de una cierta función f, y esa cadena de formación tiene funciones, todas funciones, tal que cada una es una inicial, o se obtiene por composición o recursión primitiva de funciones que estaban antes en la lista. O sea, f, una cosa así, ¿no? F es primitiva recursiva si existen, bueno, F1, F2, F3, hasta Fn, tal que esta es F, la última es F, y cada una de estas o es inicial o es, bueno, en este caso la primera solo puede ser inicial, la segunda puede ser inicial o a lo mejor composición de F1 con F1, es decir, cada una de estas, cada una de las que está acá, o es inicial o es composición de cosas que estaban antes o definida por recursión primitiva a partir de cosas que estaban antes. Y eso con cada una de las funciones, ¿no? Entonces, cada una de estas, F1, F2, F3, F4, F5, cada una de esas es o una función inicial o se define por composición o recursión primitiva de fórmulas que ya estaban en la lista, de fórmulas que estaban antes. Esa es la idea de una función primitiva recursiva. Entonces, y lo que queremos ver acá es este teorema. Yo les doy la idea. Una función es primitiva recursiva si solo así pertenece a toda clase PRC, es decir, la clase de funciones primitivas recursivas es la clase PRC más chica en el sentido de la inclusión. Entonces, ¿cómo probamos de derecha a izquierda? Y bueno, la clase de funciones primitivas recursivas es una clase PRC, por definición es una clase PRC. Por lo tanto, si f pertenece a toda clase PRC, en particular pertenece a la clase de funciones primitivas recursivas. Para la ida, de izquierda a derecha, razonamos así. Miren, una función es primitiva recursiva, entonces, lo que les decía recién, ¿no? Existe una cadena de formación para esa fórmula, para esa función. F1, F2 hasta Fn. Fn es la f que construí. Y cada fi es inicial y por lo tanto va a estar en la clase, o se obtiene por composición o recursión primitiva a partir de funciones que están en la clase. Por inducción, una inducción de una línea, es muy fácil ver que cada una de estas funciones están en la clase. En particular la última, listo, entonces f está en la clase. Entonces, eso prueba la implicación para este lado. Si una función es primitiva recursiva, pertenece a toda clase, no importa cuál, a toda clase PRC.
nos podríamos preguntar si la clase de funciones totales Turing computable coincide con la clase de funciones primitivas recursivas. Bueno, para empezar, observen que tiene sentido preguntarse por las totales Turing computables y no por las, en general, parciales, porque las funciones primitivas recursivas son todas totales, porque las iniciales son totales y si compongo totales me da total y si hago recursión primitiva sobre totales me da total también. Entonces, la comparación justa en todo caso es entre las totales Turing computables y las primitivas recursivas. ¿Será que es lo mismo? Ya que vimos la clase pasada, ¿no? Una noción de método efectivo y ahora estamos viendo otra, bueno, es razonable preguntarse si coinciden. Entonces, bueno, hay una inclusión que sí podemos ver. Miren, por lo que acabamos de ver, las funciones primitivas recursivas son la clase PRC más chica. Es decir que si esta es una clase PRC, y esta es otra clase PRC, y esta es otra clase PRC, y así, la intersección de todas las clases PRC van a ser las primitivas recursivas. La clase de funciones primitivas recursivas son la clase PRC más chica. Y lo que uno entonces puede concluir es que toda función primitiva recursiva es total y Turing computable. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, porque la clase de funciones totales Turing computables es PRC. Así que por el teorema anterior, lo que acabamos de ver, ¿no? Acá, este teorema, entonces, si F es primitiva recursiva, pertenece a toda clase PRC, pertenece en particular a la clase de funciones Turing computables. Así que cualquier función primitiva recursiva es Turing computable, es total también, eso ya por la misma definición, toda función primitiva recursiva es total. Pero esto es Turing computable. Así que, sobre esta pregunta que está acá, ¿las funciones totales Turing computable coinciden con las primitivas recursivas? Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que si es primitiva recursiva, entonces es total y Turing computable. Esa implicación sí vale. Bueno, y esto es lo que les decía antes, que no sería justo una comparación con funciones estrictamente parciales, porque por la naturaleza misma de las funciones, nada más que por eso. Entonces, acá, miren, voy a hacer una cosa. Acá quiero ver si la función suma es primitiva recursiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la función suma? La función suma, como lo harían en Haskell, ¿no? Uno diría, bueno, suma. ¿Cómo se define por recursión? Suma de x más 0, así lo harían en Haskell, miren. Suma de x más 0 es x. Y después suma de, bueno, x más 1, perdón, de x, no sé, t más 1, es, bueno, uno podría decir, qué sé yo, 1 más suma de, o bueno, en Haskell no hay que poner los paréntesis, no importa, es un chiste, Haskell, no es importante, pero para que vean cómo se define por recursión, ¿no? Suma de xt. ¿Está bien esto? Esta podría ser una buena definición de suma. O bueno, en lugar de 1 más podría poner directamente, es el sucesor de suma de xt, por ejemplo. Y entonces, ven, miren, ven que definí suma de t más 1 solo en términos de suma de t. Bueno, suma de x t más 1 en términos de suma de xt. Bueno, esa es una recursión primitiva. Esa es la idea de la recursión primitiva. Lo que pasa es que si uno se pone muy estricto, no calza exactamente con la definición que les di de recursión primitiva, porque la definición que les había dado de recursión primitiva era, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? Más acá, ¿no?
Acá. Entonces, miren, ven que acá hay que poner una función para empezar. Y acá, yo no había puesto una función, yo puse algo así como suma x0 igual x, ¿no? Pero no puse una función acá, puse una x, está mal, no, ya no calza bien, ¿no? Y después, ¿qué otra cosa había hecho? Bueno, acá había puesto sucesor de suma de, no sé, xt, por ejemplo. Pero ven, el sucesor, que sería en todo caso el que tomaría el rol de esta función g, no tiene que tomar solamente la función que estoy definiendo por recursión, que sería suma, ¿no? Porque acá yo estaría definiendo suma de, ¿cómo sería esto? Xt más 1, o algo así. Bueno, sino que también G tiene que depender de estas otras cosas. Entonces, no calza exactamente, pero moralmente está bien lo que hice. Esta idea está bien, pero tenemos que ajustarlo para que vean que calza exactamente con la definición. Uy, perdón, se me fue. Bueno, no sé qué pasa con esto. Bueno, entonces, si nos ponemos estrictos para que calce exactamente con la definición, hay que hacerlo así. Miren, decimos suma, parecido a lo que hicimos recién, pero mucho más formal. Suma de x0, suma de x0, yo quería poner una x acá, pero la definición me forzaba a poner una función. Y bueno, entonces pongo la función identidad, la función que me dice f de x igual x. La función identidad en este lenguaje se llama u11, porque es la que proyecta la primer componente de una 1 upla, ¿no? Bueno, y después yo acá quería poner algo así como suma de x, bueno, yo lo había llamado t más 1, es lo mismo, ¿no? Yo acá lo llamo i más 1. I más 1, quería poner que era el sucesor de suma de x i. Pero, eh, sí, pero no calza bien, ¿no? Porque acá, ¿quién es Suk? O sea, Suk, ¿qué vendría a ser? La G acá, ¿no? Está bien, pero si es la G tiene que depender de más cosas, de acuerdo a la definición. Y entonces, bueno, claro, tengo que hacer este artilugio de decir, bueno, la G al final me tiene que dar esto que yo quiero. Entonces la G de x1, x2, x3 tiene que simplemente agarrar y poner el sucesor. Perdón, yo lo llamé suc al sucesor, se llamaba S en realidad. Este es el que yo llamé suc, perdón, me equivoqué de notación. De la primer componente de el argumento de G. ¿No? Entonces, la hago depender solo del primer argumento de G. Y eso es agarrar la tupla x1, x2, x3 y quedarse con el primer argumento nada más. Entonces, si G lo defino de esta manera, como está acá, entonces al final obtengo esto, que es lo que tenía antes, que es como uno define la función suma en Haskell. Es esa idea. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, estaba bien lo que habíamos hecho al principio, pero si uno quiere ver que exactamente coincide con la definición de recursión primitiva, tiene que hacer estos pequeños ajustes. Entonces, esto lo vemos al principio una vez, después ya se van a poner cancheros y no va a hacer falta que hagan todo esto. Ya yo les creo que ustedes saben qué es recursión primitiva escribiendo algo como lo que les puse al principio en Haskell, ¿no? Pero entonces entienden, ¿no? La idea es, G al final, ¿qué hace? G es el sucesor. Esa es la idea. G es el sucesor. Lo que pasa es que G tiene más argumentos, entonces descarta los otros argumentos, se queda con el primero, pero es el sucesor de el primer argumento. Y el primer argumento es justamente suma de x y. Estos dos no los mira, estos dos ni los tira. ¿Está bien? ¿Pero por qué los puse? Y porque el esquema de recursión primitiva me obligaba a ponerlos. Se hizo de noche. Bueno,
Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, hay un montón de funciones primitivas recursivas, un montón. Me atrevería a decirles, en este punto, porque no cursaron lógica, todas las que se imaginen. Todas las que se imaginan son primitivas recursivas. Obvio, estoy hablando de funciones siempre de naturales en naturales, de tuplas de naturales en naturales. Ese es el universo que estamos explorando, ¿no? El producto, el factorial, la potencia, la resta en los números naturales, definida de esa manera, ¿no? Como, bueno, x menos y, si x es mayor o igual que y, o 0 si no. Después esta función que la vamos a usar también, que es una función que de alguna forma niega, una forma de negar, es esto, ¿no? Alfa de 0 es 1 y alfa de cualquier número positivo es 0. También, todas esas son primitivas recursivas. La tienen en la práctica, hay que rebuscárselas, hay que ver cómo, usando el lenguaje de las primitivas recursivas, podemos construirlas. Voy a prender la luz. Bueno, muy bien. Un montón de funciones primitivas recursivas. En la práctica lo van a ver. Lo tienen los ejercicios. Perdón. Entonces, de vuelta, vuelvo a preguntar acá, bueno, muchas más. ¿Será que son todas las funciones totales computables? Bueno, no sé. Todavía no lo voy a responder a eso. Lo dejo picando. ¿Está? Y ahora voy a hablar de predicados. Un predicado es nada más, en este contexto, un predicado es una función que devuelve un valor 0 o 1. Valor 0 o 1. El 0 se interpreta como falso, el 1 se interpreta como verdadero. Pero son funciones, solamente que retornan valor falso o verdadero, 0 o 1. Entonces, por ejemplo, el predicado x menor o igual que y es primitivo recursivo porque se puede expresar en el lenguaje de las primitivas recursivas. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que ver que si x es menor o igual que y, entonces este predicado es 1, y que si es el caso que x es mayor que y, entonces este predicado es 0, falso. Bueno, entonces, veamos. Si x es menor o igual que y, entonces x menos con puntito y es, bueno, estoy queriendo restar un número más grande y uno más chico, así que esto es 0, ¿no es cierto? Entonces, alfa de x menor o igual que y es alfa de 0. Y alfa de 0 es 1. Entonces, si x es menor o igual que y, entonces esta expresión es 1, que es verdadero. O sea, si esto es verdadero, esto es verdadero. Ahora, si esto es falso, es porque x es mayor que y. Pero si x es mayor que y, entonces x menos y es mayor que 0. Bueno, entonces alfa de un número k que tendrá que ser mayor que 0 es 0, por definición. Entonces, cuando esto es verdadero, la expresión es 1. Y cuando esto es falso, la expresión es 0. Entonces, la expresión es correcta para esa definición. Esta expresión realmente expresa el x menor o igual que y. Entonces, x menor o igual que y es primitiva recursiva. El predicado x menor o igual que y, que da verdadero cuando x es menor o igual que y falso en caso contrario, esa función, que es un predicado, es primitiva recursiva. Bueno, entonces, ya que tenemos predicados, podemos hablar de operadores lógicos. La negación, la conjunción, la disyunción. Esto también es bastante fácil porque la negación es el alfa. Claro, si P es un predicado, no importa si primitivo, recursivo o no, lo importante es que P y Q estén en una cierta clase PRC. Si P y Q están en una cierta clase PRC,
entonces la negación también, la conjunción también y la disyunción también. Claro, porque no P se define como alfa de P. Y alfa tiene que estar. No importa cuál sea la clase PRC, tiene que estar porque alfa es primitiva recursiva. Y después la conjunción se define como el producto. ¿Está bien? Porque claro, P y Q son predicados. Entonces toman valor 0 o valor 1. Y la conjunción es 1 solo cuando los dos términos del producto son 1, si no da 0. Es decir, el producto expresa la conjunción, el I lógico. Y después, bueno, la disyunción se puede escribir con las leyes de De Morgan, con lo que ya sabemos, ¿no? O sea, ya tenemos negación y conjunción, listo, tenemos cualquier operador booleano. Entonces, y vean que este enunciado, de alguna forma, mata varios pájaros de un tiro, o si quieren, 2 pájaros de un tiro, porque pueden instanciar la clase C en cualquier clase PRC. Entonces la pueden instanciar, por ejemplo, en la clase de funciones totales tiro incomputables, y entonces el enunciado dice, si P y Q son predicados totales tiro incomputables, entonces la negación, la conjunción y la disyunción son predicados totales tiro incomputables, pero si instancian C en la clase de, por ejemplo, funciones primitivas recursivas, el enunciado dice, si P y Q son funciones primitivas recursivas, entonces la negación de P, la conjunción de P y Q, la disyunción entre P y Q son primitivos recursivos. Yo sé que en este punto no queda claro si son lo mismo o no las totales tiro incomputables y las primitivas recursivas. Lo que sí sabemos es que las primitivas recursivas son totales tiro incomputables. Y lo que no sabemos es si las totales tiro incomputables son las primitivas recursivas. Eso por ahora lo dejo picando. ¿Está bien? Ya lo vamos a responder. Por ahora les dejo este enunciado con clases PRC. Entonces, otro enunciado dice, si P y Q son predicados... estos dos corolarios son lo que les acabo de decir, que se puede leer de 2 maneras distintas este teorema. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo sigue? La definición por casos. Si tengo una función h y g que están en una cierta clase PRC y P, un predicado también de la clase, entonces la función partida definida de esta manera, f es g si vale P y es h si no, también está en la clase. Y la demostración es muy sencilla. F se puede escribir como g por P más h de alfa de P. Claro, porque miren, si P es verdadero, entonces esto es 1, pero esto es 0. Entonces este término se va y sobrevive G. Entonces F es igual a G. Está bien, F es igual a G en este caso, ¿no? Pero bueno, si P es falso, esto es 0. Entonces este término es ahora el que no existe. Y esto es 0, pero esto es 1. Entonces me queda que F es igual a H. H por 1 es H. Y está bien, porque F tenía que ser igual a H en ese caso. ¿No? ¿Está bien? Entonces ahí uno se las rebusca para expresar en el lenguaje de las primitivas recursivas la función F. ¿Y por qué F va a estar en la clase? Y porque solo usé operadores que eran primitivos recursivos. ¿Qué usé para definir H? Para definir F. Y para definir F usé, ¿qué usé? El producto, que es primitivo recursivo y por tanto está en cualquier clase PRC, la suma, que es primitivo recursivo y por tanto está en cualquier clase PRC, y el alfa, que es primitivo recursivo y por tanto está en cualquier clase PRC. Entonces, claro, y compuse esas cosas, y después el resto es todo composición nada más. Entonces, también sé que la composición de cosas que estaban en la clase están en la clase, porque C es una clase PRC. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el truco, es tratar de expresar con lo que tenemos, con las poquitas reglas que tenemos,
las funciones que queremos ir probando que son primitivas recursivas o están en ciertas clases PRC. Esa es la idea. Y ahora van a empezar a ver un montón de funciones que cumplen con estas propiedades, ¿no? Entonces, ¿entienden? Una función f definida por casos de esta forma es primitiva recursiva siempre y cuando G, H y P sean primitivas recursivas. Y en general, si G, H y P están en una cierta clase PRC, entonces F también. Bueno, y después este es un enunciado parecido, pero donde la defino con muchos casos. Es lo mismo. ¿Sí? P1, Pn son predicados mutuamente excluyentes, entonces, esta definición es también una definición de una función que está en la clase. Eso es lo mismo que lo que ya vimos. Un poquito más complicado, pero es la misma idea. No hay nada nuevo acá. Y entonces, vamos terminando ya con esto. Las funciones primitivas recursivas son otro intento para capturar nuestra noción de función efectiva, de procedimiento efectivo. Y está bastante bien porque partimos de las iniciales, que son súper bobas, y solo podemos componer o hacer recursión primitiva. Y eso es efectivo, la composición es efectiva. Y la recursión primitiva también. Pero no es cualquier tipo de recursión, es recursión primitiva. O sea, una recursión muy, muy simple. Simple quiere decir esto, y hago énfasis en esto porque es lo importante, que h de t más 1 solo se define en términos de h de t. Y nada más. Por ejemplo, ¿se acuerdan la función Fibonacci? Era, no sé, Fibonacci de 0 es 1. Fibonacci de 1 es 1. Y después, Fibonacci de, podría poner, digamos, x más 2, es Fibonacci de x más Fibonacci de x más 1. ¿Sí? Bueno, esta definición de Fibonacci no se adapta al esquema de recursión primitiva, porque Fibonacci de x más 2 no depende del anterior, que sería x más 1, depende también del anterior al anterior. No importa cómo esté escrito, podría escribirlo de otra manera si quieren, podría decir Fibonacci de x más 1 es igual a Fibonacci de, ¿qué sería acá? X más Fibonacci de x menos 1, aclarando que x tiene que ser mayor que 0. Ese no es el problema. No es un problema de que acá puse x más 2 y que tenía que poner un x más 1. Porque si pongo x más 1, ven, está esto acá, que no lo tengo permitido. No lo tengo permitido en esta definición de acá. Pero una cosa es que no se adapte a la definición y otra cosa es preguntarse si Fibonacci será o no una función primitiva recursiva. Que esta definición no se adapta, yo estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la función no sea primitiva recursiva. Son cosas distintas. A lo mejor hay otra forma de definir Fibonacci de modo que se vea claramente que es primitiva recursiva. Y la verdad, les cuento el final de la historia, aunque no es muy complicado, es que Fibonacci es una función primitiva recursiva. Lo que pasa es que no hay que escribirlo así para ver eso, hay que escribirlo de otra forma. Y ahí van a ver que realmente es primitiva recursiva. Como les dije antes, casi todas las funciones que se pueden imaginar ahora son primitivas recursivas. Bueno, las que usamos usualmente, qué sé yo. Bueno, así que con esto creo que voy terminando. Lo que les quiero decir entonces siempre es que la recursión se hace en la
esto es algo más para computadores, quedó medio viejo, es cuando veían funciones variantes, no importa, no le den mucha bola a esto, pero lo importante es que, HT más 1 solo puede definirse en términos de HT, y nada más. ¿Está? Eso es lo importante de las primitivas recursivas. La clase que viene vamos a seguir estudiando funciones primitivas recursivas. Chao.